hemos dado el tiempo prudencial y creo que ya estamos la mayor parte. ¿Se ve la pantalla? ¿Todos pues, pueden visualizarlo? Perfecto. Ok, entonces vamos a tratar de obtener la pantalla completa para que puedan ver todos. Ok, muy bien. Vamos a iniciar con esta frase. No existen enfermedades, sino enfermos, y el médico debe a veces curar, a menudo aliviar y siempre consolar. Esta es una frase desde Hipócrates. Observen que esto es algo que siempre debemos asimilar, ¿ya? Cuando el paciente llega a la emergencia, siempre tratamos de considerar qué enfermedad tiene, ¿no? Como si la enfermedad estuviera personificada, o hay que ver al enfermo de cáncer, de colon, cáncer de recto. En realidad, lo que tenemos al frente es un paciente enfermo que sufre no solo de una sola enfermedad, sino a veces varias, ¿ya? Y como verán, durante el proceso que ustedes van a asimilar, muchas veces no llegamos al diagnóstico 100% y a veces se curan hasta solos. Entonces, creo que es importante entender sobre todo eso, de cómo el proceso diagnóstico es importante entenderlo. Vamos a asimilar los que están entrando. Vamos a meter todos. Ok. Continuamos. Bien. El tema de hoy es sobre patología quirúrgica benigna y maligna. El sílabus contempla varios puntos. Es grande y hablar de patología gástrica benigna y maligna en una sola clase, de verdad que es demasiado. Siempre deberíamos puntualizar la patología más frecuente en líneas generales del abdomen y deberíamos priorizarlos según la casuística. Pero vamos a tratar de dar un panorama amplio de cada uno y puntualizar en la patología más frecuente, tanto benigna como maligna. A ver, ¿alguien más quiere entrar? Ok. Primero vamos a hacer un repaso de lo que es la anatomía del estómago. Aquí ya todos conocen, y es importante para poder después hablar de los procedimientos quirúrgicos y del tipo de cirugía a realizar, es importante entender la anatomía, ¿ya? Tenemos que el estómago se divide pues en un fondo gástrico, en un cuerpo y el antro, ¿de acuerdo? Esto ya todos lo conocen. Hacia arriba el cardias y hacia abajo el píloro, ¿ya? Que está entre la unión ya del antro y el duodeno. Esto ya lo conocen todos, la parte de las capas, ya también conocen la capa longitudinal muscular externa, la capa circular media y oblicua interna, aparte de que hay una mucosa y una serosa que lo protege. Esto es importante recordarlo para poder ver los estadios del cáncer gástrico más adelante, según el nivel al que está avanzando, sea la mucosa, submucosa, muscular o serosa. Otro punto importante de recordar de la anatomía gástrica es su sistema venoso o arterial. Aquí es importante entender por dónde está siendo irrigado y por dónde drena la parte venosa y linfática. Las arterias importantes que irrigan tenemos la gástrica izquierda, la gástrica derecha o pilórica y, como verán, tenemos las gastrosepiploicas, también derecha e izquierda, que completan la irrigación tanto de la curvatura menor como de la curvatura mayor. Aquí vamos a ver cómo, paralelo al sistema venoso y arterial que corre en paralelo, también está otros sistemas que casi la mayor parte no le damos importancia, que es el drenaje linfático, ¿ya? Como ven, entonces, el drenaje linfático corre paralelo o simplemente se usa el sistema venoso o arterial para, como guía para ir paralelo a ellos, ¿ya?
De tal manera que siempre que hablemos de drenaje linfático, vamos a tener que pegarnos al sistema arterial o venoso y ahí nos da la orientación de por dónde está. Cuando veamos más adelante la disección linfática o ganglionar, no es más que disecar todos los sistemas arteriales de la curvatura mayor, tronco celíaco, todo ello. Aquí ya ir recordando los grupos ganglionares, el nivel uno, el nivel 2, el nivel 3, ¿ya? Observen cómo la primera estación ganglionar es los ganglios del uno al 6 que nada más se consideran perigástricos, es decir, están adosados al estómago. Ahí tenemos el cardial derecho, el cardial izquierdo, ¿ya? Tenemos los que van por la curvatura menor, que tienen nombre cada uno, ya de repente no es el nivel para ustedes, a los residentes que hacen cirugía, sí, les pedimos que aprendan de memoria los grupos ganglionares. Cuando uno va disecando los grupos ganglionares, le decimos qué grupo ganglionar estoy disecando y ya deben saber. Si estamos pegados a nivel del píloro, entonces ya sabemos que son los suprapilóricos, grupo 5, los infrapilóricos, grupo 6. Los que corren por la curvatura mayor es grupo 4. E incluso la curvatura mayor, que es grande, se vuelve a dividir ¿ya? En A, B, C, D, ¿no es cierto? Entonces, aquí esto ya es tema para los residentes de cirugía saberlos. Pero a ustedes por lo menos quiero que sepan en líneas generales cuáles son los ganglios de la primera estación, los ganglios de la segunda estación que van pegados a las arterias, como verán, ya tiene nombre, grupo 7, grupo 8, grupo 9, ya tienen nombre del tronco principal de la arteria. Ya, el grupo 9 es el tronco celíaco. Aquí ya los recientes saben de memoria que cuando están en el hilo esplénico es el grupo 10. Están pegados a la arteria esplénica, el grupo 11. Y el grupo 11, como la arteria esplénica también es grande, otra vez se vuelve a dividir. Pero ya, eso no lo vamos a marear. Y como verán, al final tenemos esta disposición, que tampoco quiero que lo aprendan de memoria. Simplemente para ustedes, vamos a ver que en líneas generales sepan el nivel uno, nivel 2, nivel ganglionar uno y 2, ¿ya? Y al final va a quedar esta disposición. Esto ya es para los residentes que tienen que saberlo de memoria. ¿Y por qué? Para cuando se haga la gastrectomía y sepan qué grupos ganglionares están comprometidos y nos va a dar el nivel. Por ahora solo el esquema de cómo se están distribuidos los grupos ganglionares. Bien, revisemos primero la patología benigna. Vamos a ver, creo que primero quiero ver si es que alguien está pidiendo entrar para no admitir a todos. Sí, sí, ya los admití para que no estén sufriendo. Ya estamos, ahora sí, de nuevo regresamos. Ok, otro más. Muy bien, entonces ya creo que está la mayoría. Ya, veamos. Decíamos entonces que vamos a tratar primero la patología benigna, ¿perdón? A ver, así está mejor. Vamos a tratar de ver esto. Vamos a... Perdón, un ratito. Un ratito.
Ok, muy bien. Entonces, veamos, admitimos otro más y ya está. Bien, entonces estamos en que necesitamos hablar de patología benigna, ¿ya? Patología benigna gástrica. Vamos a ver mejor la pantalla completa para poder entender esto. Muy bien. Primero vamos a hablar de la enfermedad ulceropéptica. Esto deben haberlo revisado ya en gastroenterología, si es que ya rotaron. La úlcera péptica, pues es una enfermedad de origen multifactorial, ya lo deben recordar. Y la característica importante es pues que a nivel anatomopatológico está bien localizado y generalmente está a nivel de la mucosa gástrica. Una úlcera gástrica siempre compromete la mucosa y su mucosa, no va más allá, ¿ya? Sin embargo, en raros casos, como vamos a verlo, se puede atravesar, pero en patologías agudas, toda la muscular y llegar a una perforación gástrica y se convierte pues en una emergencia, ¿ya? Pero generalmente la úlcera gástrica o péptica, para incluir a la enfermedad gastroduodenal, solamente compromete los planos de la mucosa y su mucosa. El diagnóstico de la úlcera péptica, dado que aquí ya es una patología que no voy a meterme en la fisiopatogenia y en los factores que lo causan, porque esto es un tema revisado en gastroenterología, para efectos de la cirugía solamente nos interesa cómo se hace el diagnóstico y cuál es el tratamiento, quirúrgico sobre todo. El diagnóstico es netamente clínico, pues es dolor en el estómago, que es ardor principalmente, con irradiación, a veces hasta la espalda, dependiendo de la ubicación. La sensación de plenitud, hinchazón, eructos. Hay intolerancia a los alimentos grasos, acidez estomacal, siempre el paciente siente que le arde, y náuseas. La mayor parte de las personas en estos últimos tiempos en la que sufre de tensión, de estrés, pues la mayor parte siempre tienen gastritis, agudas y en algunos crónico. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Sencillo. El diagnóstico generalmente es clínico y la endoscopía es la que nos da confirmación, pero asociado con biopsia. Observen que ahí tenemos tres niveles: nivel clínico, nivel endoscópico y el otro que es el nivel anatomopatológico. Como sabemos que a veces el Helicobacter pylori está asociado altamente a la enfermedad ulcerapéptica, actualmente incluso se hacen pruebas indirectas, no son pruebas directas, porque hacer el diagnóstico de Helicobacter pylori tiene que ser a través de la biopsia, en la que el patólogo lleva al microscopio la muestra y ahí mismo, bajo la tinción, detecta el Helicobacter pylori. Sin embargo, en forma indirecta se establecen pruebas actualmente, incluso con el test del aliento, ureasa, para detectar indirectamente, ¿ya? Pero no es una prueba definitiva confirmatoria. Ok, entonces diagnosticar una enfermedad ulcerapéptica es netamente endoscópico, ¿ya? La gastritis o la úlcera se puede diagnosticar por endoscopía y sabemos que está asociada altamente al Helicobacter pylori. Entonces el tratamiento va enfocado a eliminar este germen. Por eso es que cuando uno trata una úlcera péptica o una gastritis en la que ha salido Helicobacter pylori positivo, los pacientes reciben un esquema de antibiótico terapia, que también ya no nos vamos a meter en esta parte porque esto es también tema de gastroenterología. Seguimos. Bien, ya vemos aquí que el tratamiento generalmente es médico. Ustedes van a no darse cuenta que la enfermedad ulcerapéptica es médico, ¿ya? El tratamiento antibiótico para tratar el Helicobacter pylori, los medicamentos aquí, el sentido común nos dice que si tenemos una enfermedad ulcerapéptica hay que usar medicamentos y dentro de la fisiopatogenia, que ya no la he tocado, es pues que normalmente existe una producción alta de ácidos, sobre todo ácidos gástricos, por lo tanto, hay que proteger la mucosa gástrica, ¿ya? Hay medicamentos,
que son precisamente los que protegen y vamos a encontrar pues los antiácidos, diferentes tipos de antiácidos, ¿ya? Que algunos simplemente lo que hacen es cambiar el pH y otros que sirven de protectores de la mucosa porque se distribuyen como una lámina protectora en toda la mucosa gástrica, ¿ya? Ahí van a tener el hidróxido de aluminio, ahí van a tener el sucralfato y otros más, ¿ya? El bismutol, por ejemplo, que vamos a ver. Por otro lado, podemos combatir también, dado que la acidez es el problema central, entonces uno de los esquemas sería reducir la producción de ácido gástrico. Y para ello damos medicamentos antiulcerosos que lo que tienen es el efecto de inhibir, en este caso, algunos son antagonistas H2 que hacen que disminuya la producción, ahí está la ranitidina, simetidina, y por el otro lado, los inhibidores de la bomba de protones, los que generan la acidez. Ahí está el omeprazol, esomeprazol, lansoprazol y todos los que ya alguna vez han escuchado. Y como ven, ahí tenemos ya el enfoque de cómo se trata la enfermedad úlcero-péptica. El tratamiento es netamente médico. Entonces, ¿qué hacemos los cirujanos tratando una enfermedad úlcera péptica? Eh, ¿Cuál es nuestro rol en este campo? Las indicaciones quirúrgicas de una enfermedad ulceropéptica siempre van a estar presentes. En realidad, antes que aparezca la farmacoterapia que ustedes han visto, los antiácidos, los inhibidores de la bomba de protones y todos los protectores de mucosa gástrica, la enfermedad ulceropéptica hace unos 30 años, pues era altamente frecuente de manejo quirúrgico. ¿Ya? Venían muchos pacientes por emergencia o de enfermedad o complicaciones de enfermedad crónica, que la vamos a ver. Veamos primero la parte aguda. ¿Cómo puede complicar o cómo puede venir un paciente con enfermedad úlcera-péptica? Viene bajo dos condiciones: que presente una hemorragia o una perforación. Generalmente estos pacientes están asociados a AINES. Como verán, todo el mundo usa AINES. Se van a la botica por dolor, porque es el síntoma más frecuente en cualquier enfermedad. Todo el mundo va a comprar antiinflamatorios. El farmacéutico le va a recetar ibuprofeno, naproxeno, le va a poner alguna ampolla de diclofenaco y todos los derivados. Todos son AINES. Y alguno que otro incluso le va a recetar algún corticoide. Todos estos pacientes que usan antiinflamatorios no esteroideos, pues estos medicamentos tienden a dañar, a generar alteraciones en la mucosa gástrica. Es por ello que son susceptibles de incluso perforación en pacientes agudamente enfermos. Y la otra complicación, entonces ahí tenemos que haya hemorragia y perforación en forma aguda. La hemorragia se produce porque hay una gastritis erosiva en toda la mucosa gástrica, ¿ya? O la úlcera puede llegar a comprometer un vaso importante conforme va avanzando la ulceración a nivel de la mucosa, submucosa y llegar al plano muscular. En algunos pacientes puede comprometer vasos importantes. Entonces ahí vemos que una de las emergencias es que sangre o se perfore, dos condiciones agudas. Y la otra es la condición crónica, la estenosis pilórica. La estenosis pilórica ya se presenta cuando el paciente tiene años sufriendo con enfermedad ulceropéptica y que no ha sido bien tratada o ha sido maltratada. Entonces el paciente con tanto proceso inflamatorio como cualquiera cicatriz, ustedes han visto una cicatriz en la piel, ¿no es cierto? Que algunas cicatrices son pequeñas, lineales, y algunas cicatrices pueden ser hipertróficas, queloides, que pueden ser incluso muy retráctiles en zonas que no pueden uno estirar completamente el brazo, sobre todo si son en flexuras. Las cicatrices siempre son rígidas y retráctiles. Imagínense que ese proceso cicatrizal que sucede a nivel de la piel también sucede a nivel gástrico duodenal. Se produce una úlcera que conforme va cicatrizando con el tiempo o demora o se vuelven a hacer varias úlceras y que cada una va cerrando en el tiempo, cada una se va volviendo una cicatriz callosa. Esto genera estenosis pilórica con el tiempo. Estos pacientes van a conllevar a que se cierre completamente el píloro, pues, y no van a poder alimentarse correctamente. Se van a comportar como un síndrome pilórico, que lo vamos a ver más adelante, característica de los pacientes con cáncer gástrico. Ya tenemos ahí las dos condiciones. Entonces ahí vemos que en condición aguda y en condición crónica se operan estos pacientes.
Aquí es donde interviene el cirujano. Veamos en el cuadro agudo, es decir, el paciente viene sangrando, la úlcera gástrica sangrante. ¿Qué hacemos? Ya vimos que si es gástrica, hay que abrir el estómago, pero para ello el endoscopista tiene que habernos dado la pauta. ¿Dónde está sangrando? Si es estómago o si es duodeno. De lo contrario, no vamos a saber dónde abrir. Si vamos a abrir el estómago o vamos a abrir el duodeno. Por eso es que el endoscopista previamente nos debe dar una pista de dónde es el problema. ¿Ya? Tenemos que si entonces el paciente está sangrando, lo que hay que hacer es una sutura hemostática. ¿Ya? Y si está perforado, simplemente hay que hacer una rafia gástrica y parche de epiplo. En algunos casos, cuando tenemos sangrados masivos por enfermedad, no solamente úlcera péptica, sino por gastritis erosiva, hay que hacer gastrectomías. Generalmente en pacientes descompensados que no se puede controlar por manejo endoscópico, que aquí viene el otro punto. Normalmente el diagnóstico es por endoscopía y el tratamiento también es por endoscopía. Es por ello que en estos pacientes que no han sido adecuadamente tratados por endoscopía, porque el gastroenterólogo lo que hace es cauterizarlo, ligarlos, y hay bastantes maniobras para contenerlo. Entonces, si no puede, van a cirugía y le hacemos gastrectomía, que puede ser total o parcial. Y cada vez que se hace una gastrectomía, vamos a ver, admitir a alguno de estos muchachos. Ya estamos. Y cada vez que hacemos gastrectomía, hay que hacer reconstrucción de esa zona. ¿Ya? Tenemos que hacer reconstrucción. Y la reconstrucción va a ser tipo Billroth 1 o Billroth 2, que lo vamos a ver más adelante. Y la otra es en Jederug. ¿Ya? Pero, si es que es una enfermedad ulceropéptica, estas deben ir acompañadas de vagotomías. ¿Por qué? Dado que dentro de los factores, sobre todo en pacientes con enfermedad ulceropéptica y que sabemos que tienen incremento de la secreción de ácido gástrico, podemos cortar los nervios vago para tratar de disminuir la secreción gástrica y evitar una futura, porque cuando se hace una rafia gástrica, lo que estamos haciendo es solucionando el problema agudo, pero el problema de fondo continúa. Y para poder controlar una posterior perforación o sangrado, le hacemos una vagotomía, que hay diferentes tipos. Vagotomía total, troncular, selectiva, ultraselectiva, que vamos a ver. Entonces, cuando hacemos gastrectomía, ahí están las dos reconstrucciones más frecuentes, la Billroth 1, que no es más que hacer una gastrectomía, y el duodeno se continúa anastomosando con el estómago. Tenemos la otra Billroth 2, que incluso aquí también hay de varios tipos, pero solamente para mostrar que se cierra el muñón duodenal y la unión se hace con una asa yeyunal. Por eso se llama gastroyeyunoanastomosis. Y en algunos casos, para evitar el reflujo, se hacen un bypass adicional, un Brown complementario que es entre intestino e intestino. En el caso de enfermedad ulceropéptica de tipo duodenal, existen varias opciones también. Como verán, el endoscopista de nuevo debe habernos dicho dónde está la lesión, si es duodeno o estómago. Si sabemos que es duodeno, vamos a hacer una duodenotomía para hacer la hemostasia. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tiene que previamente el gastroenterólogo habernos ayudado. Imagínense que si no sabemos, simplemente corremos el riesgo de hacer doble perforación o doble corte, cortar el estómago o cortar el duodeno. Es por ello que uno tiene que ir ya orientado a ver dónde está el sangrado. Si la úlcera solamente su problema es sangrado, hacemos hemostasia y ya está. Y si es por perforación, hacemos la rafia de la perforación y como se ve ahí en la figura inferior derecha, se hace un parche de Piplon o parche de Graham, también se llama. Esto ayuda a contener una posible dehiscencia, dado que son tejidos muy inflamados y lo que hacemos es simplemente afrontar con puntos y para ayudarle a contener y que la cicatrización mejore, colocamos siempre el epiplon, que es uno de los grandes aliados del cirujano. La úlcera duodenal, entonces ya hemos dicho,
tiene que estar asociado. Vamos a ver quién quiere ingresar. Ya. Tenemos que estar. Veamos. En la úlcera duodenal, entonces, tenemos que siempre hacer hemostasia y vagotomías. Aquí los tipos de vagotomías también, a su vez, tienen que hacerse drenaje gástrico. ¿Ya? Sobre todo en pacientes que estén compensados y con enfermedad ulcerosa crónica. Si tengo un paciente descompensado, simplemente tengo que entrar a hacer lo básico. Nada más a contener el sangrado, contener la perforación, y ya no puedo hacer pues la cirugía completa de vagotomía, con troncular ultraselectiva, con drenaje, en fin. ¿Ya? Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado. Si el paciente está compensado, ahí sí, hacemos vagotomía con drenaje. ¿Ya? Y a la sutura hemostática ya es un criterio fisiopatológico que se realiza. Observen los tipos de vagotomía. La enfermedad ulcerapéutica, entonces vamos a hacer una vagotomía troncular, en este caso, en la base, alrededor casi del píloro, antes de que empiece a dividirse en sus diferentes ramas. Es una vagotomía troncular. Sin embargo, cada vez que uno hace una vagotomía troncular, tiene que ir asociada de un drenaje. Ustedes ven acá en el estómago y duodeno que se le ha hecho un corte, ¿ya? Y se ha vuelto a coser, ¿ya? No es que hayamos cortado para rafiar, sino que simplemente lo que se intenta es facilitar el drenaje gástrico. ¿Por qué? Si hacemos una vagotomía a nivel troncular, el estómago va a tener una complicación posterior. Si bien es cierto, vamos a disminuir la secreción gástrica, generamos otro problema, que desnervamos a este estómago y vamos a tener un estómago sin inervación motora y vamos a tener un estómago muy lento. Va a ser muy lento. ¿Ya? ¿Qué hacer para evitar esto? Entonces, hay que hacer una vagotomía selectiva, como se ve en el otro lado. Por ejemplo, en este caso se han conservado los nervios que van a la vesícula, que es otro de los problemas, ¿ya? Pero la idea es hacer una conservación no solamente del nervio que va hacia la vesícula para no generar otra complicación a nivel vesicular, que es la litiasis vesicular, porque genera una paresia vesicular, sino también conservar el nervio latardier, que ustedes ven en el lado derecho, el nervio que va al antro píloro. De esa manera vamos a mantener una movilidad a nivel antral para que pueda vaciarse, para que se estimule, haya peristaltismo y logre vaciar el contenido hacia el duodeno. Observen cómo solamente se ha denervado los filetes nerviosos que van hacia el cuerpo gástrico. Y como verán, las células parietales que están en el cuerpo gástrico son las que producen el ácido gástrico. Denervando esto, disminuimos la acidez gástrica, pero preservamos la motilidad del antro gástrico y la motilidad de la vesícula. Observen la importancia entonces de conocer los tres tipos de vagotomía: la vagotomía troncular, la vagotomía selectiva y la ultraselectiva o proximal. ¿Ya? De hecho, lo correcto es hacerle una vagotomía ultraselectiva, ¿ya? Y poder conservar. O sea que cuando se hace la ultraselectiva, ya no hacemos drenaje, o sea, piloroplastía. Los dos primeros siempre tienen piloroplastía. La troncular y la selectiva van asociados de piloroplastía. ¿Por qué? Porque estoy denervando el antro gástrico. La técnica quirúrgica, entonces, tiene como objetivo el control de la hemorragia, ¿ya? Y eventualmente la curación de la enfermedad ulceropéctica. Cuando hablo de la curación de la enfermedad, estamos hablando de pacientes estables, ¿ya? En la que requieran hacer la antrectomía, vagotomía y drenaje, ¿no es cierto? Ahí estamos hablando de eso. De lo contrario, solo hacemos la emergencia. Por eso es que ahí en cuestión táctica hay que valorar el estado general, los antecedentes, la localización, el riesgo operatorio y la experiencia del equipo quirúrgico. Aquí este es un dato interesante que ustedes deben también conocer. El cirujano debe estar entrenado y debe tener la competencia. A veces creemos que todos los cirujanos operamos de todo. El cirujano es como el jugador de fútbol.
no todos son delanteros, ni todos son defensa, ni todos son de medio campo, ¿no es cierto? Algunos son muy buenos en la delantera y otros son muy buenos en la defensa. Entonces, así somos los cirujanos en el campo. Algunos son muy buenos, se especializan en hacer, por ejemplo, en solamente estómago, otros hacen colon, y de tal manera que a eso nos lleva una subespecialidad. Es por ello que a veces hay que considerar si el cirujano es competente en hacer esto. Y lo otro es que a veces la casuística es tan escasa que casi no todos hacemos los mismos procedimientos. Ustedes, solo por curiosidad, díganle a unos cirujanos que están rotando, por ejemplo, dígale, doctor, ¿y usted cuántas vagotomías ha hecho? Entonces va a mirar al cielo y se va a acordar y va a decir, demorará y dirá pues su número, ¿no? ¿Por qué? Porque pocas veces hemos hecho, ¿ya? Una vagotomía troncular. Y mucho más raro, alguien ha hecho una vagotomía ultra selectiva. Yo les pongo ahí, entonces, de ejemplo, a ver si ustedes hacen ese experimento preguntando a su cirujano con el que están rotando. Doctor, ¿cuántas vagotomías ultra selectivas ha hecho? Se los dejo de tarea. Y me cuentan. Veamos entonces la enfermedad ulceropéptica, algunas complicaciones. Todo procedimiento quirúrgico no está libre de complicación. Siempre hay que ver los pros. Por ejemplo, ya les mencioné, la vagotomía troncular, una de las complicaciones que casi nadie le da importancia, es la generación de cálculos a nivel vesicular. ¿Ya? Ustedes siempre pregunten al que por ahí le operaron de vesícula, perdón, de estómago, te hacen gastrectomía total, y siempre como complicación está que hacen litiasis vesicular. ¿Por qué? Porque se llevan el nervio vago y como el vago inerva la vesícula también. Y la vesícula, si no está inervada, es una vesícula lenta, perezosa y que al final, cuando veamos la patología de litiasis vesicular, uno de los factores es el que se distienda la vesícula y genere una éstasis y le da todo el tiempo para generar el proceso litogénico. La cirugía gástrica presenta en todo, independientemente de la causa, así haya sido por patología benigna o maligna, el hecho de hacer gastrectomía, de enervar, generamos el síndrome de dumping, ¿ya? Que es el síndrome de vaciamiento gástrico rápido. Esto puede ser precoz o tardío, es decir, en los primeros días, semanas de operado o después de algunos meses de operado. ¿Ya? Y no es eso de que, bueno, tiene el estómago pequeño y nada más. ¿Ya? Entonces, puede producir diarreas, por ejemplo. Y algo que puede confundir que producto de la cirugía, el paciente, qué raro, como ya le han acortado el estómago, come y va al baño. ¿Ya? Entonces se genera un reflejo que se llama gastrocólico. El reflejo gastrocólico es porque el alimento llega al estómago y al mismo tiempo estimula el peristaltismo colónico y pues va al baño. No es que lo que coma inmediatamente va al baño, ¿no es cierto? No, es simplemente un reflejo. Produce diarreas por aumento del peristaltismo. Genera un reflujo de bilis, gastritis alcalina. Y aquí, solamente creo que está en el otro lado, perfecto. Observen que una de las características es que genera rubor, taquicardia, ¿ya? Ese es algo que los pacientes no lo entienden, doctor, apenas estoy comiendo, yo siento que se me acelera el pulso y que me pongo rojo. Y ustedes a veces pueden decir, pero ¿qué tiene que ver esto con la cirugía? En realidad están presenciando un síndrome de vaciamiento rápido o síndrome de dumping. ¿Ya? Sucede en los pacientes con gastrectomía, por ejemplo, por cirugía bariátrica. Hacen este síndrome de dumping. No todos, pero algunos van a presentar este cuadro. Bien, hasta ahí entonces ya hemos revisado la patología benigna, ya todo lo que es enfermedad ulceropéptica. Ahora vamos al plato de fondo a hablar sobre cáncer gástrico. En cáncer gástrico, aquí veamos esta primera parte que es un poco de epidemiología, pero sí por lo menos puntualizar. Cuando hablamos de cáncer gástrico, es hablar de tumor gástrico maligno, por eso se llama neoplasia, ¿ya? Y como ven ahí, puede originarse en todos los planos de la pared gástrica. Y como vimos en la anatomía, los planos del estómago van de mucosa, pasando por la submucosa muscular hasta la serosa. Cualquiera de esos planos es susceptible de malignizarse. Sin embargo, como se ve en la tabla, de todos esos planos, el más frecuente es el carcinoma o el
más claro, adenocarcinoma, que es el término correcto, adenocarcinoma. Siempre que hablemos, o escuchen ustedes de adeno, estamos hablando de un plano mucoso. El término adeno, que es formar una glándula, ¿ya? Es el plano mucosa. Todas las mucosas van a generar adenocarcinomas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ustedes escuchen adenocarcinoma, lo primero que van a pensar es una neoplasia de mucosa. Listo. Mucosa gástrica, mucosa duodenal, mucosa colónica, eh, mucosa uretral, mucosa vesical, es adenocarcinoma, ¿ya? Entonces, eso es en líneas generales, ¿ya? En cambio, hablar de linfoma es hablar de ¿qué? Del tejido linfático. ¿Y el estómago tiene tejido linfático? Sí. En sus planos submucosos corre un sistema linfático, ¿ya? Y por lo tanto, este también se puede malignizar. Luego está el leiomiosarcoma, que es para referirse que la neoplasia se origina en el plano muscular, ¿cierto? Y el carcinoide para referirse que se origina en las células argentinomas especiales que están en el estómago. Otros, sí, vamos a ver otros también, como los tumores de Higgs, que lo vamos a ver también en la parte final. De esto, ¿cuál es el más frecuente? Ahí está la tabla. El adenocarcinoma o carcinoma más simplificado es el más frecuente, pero para que se acuerden se llama adenocarcinoma. El resto, felizmente, son los menos frecuentes. O sea, como el 93% según esta tabla es más frecuente el adenocarcinoma. Epidemiología, aquí que pues se me van a marear y se me van a dormir, se les digo cómo es, solamente recordar que la distribución no es la misma. Si es que tengo un mapa por acá, vamos a ver que algunos países es alto, por ejemplo, los países asiáticos, ¿ya? Son con alta incidencia. Recordar, por ejemplo, que Japón es uno de los países con alta incidencia, de tal manera que incluso los japoneses han establecido toda una clasificación y es más, actualmente usamos la clasificación o la guía de la clasificación japonesa de cáncer gástrico. Tiene bastante casuística, ¿ya? Otros países asiáticos, también como Corea, tienen alta incidencia, ¿ya? Baja incidencia, por ejemplo, en Estados Unidos, Australia y África. ¿Ya? Eh, para contextualizar, observen cómo el cáncer gástrico, a ver, el primero, si ustedes más o menos van a darse cuenta, sea hombre o mujer, en hombre, perdón, es en la próstata y en mujeres es la mama, ¿no es cierto? Luego le sigue el cáncer colorectal, por lo tanto el estómago más o menos está ocupando el tercer lugar. También se me van a marear, pero solamente para que tengan una idea de cómo ha ido la epidemiología mundial y nacional. Aquí, esto ya también, solo para tener una idea, ya no quiero que se graben los números, pero observen cómo la incidencia va cambiando conforme avanza el tiempo. Patología de mama, patología de pulmón, colorectal, próstata y el estómago está en el cuarto lugar en incidencia. Y en mortalidad sube un poco más, pulmón es el primero, colorectal, hígado y cuarto es el estómago. ¿Ya? Entonces, aquí es un dato interesante de esto que hay que resaltar que, por ejemplo, en incidencia, el estómago está en ¿qué lugar? Quinto lugar en incidencia. Y en mortalidad está en el cuarto lugar. ¿Ok? En el Perú, veamos cómo está en el Perú. En el Perú tenemos que el cáncer de estómago en incidencia está en el tercer lugar, ¿ya? Y en cuestión de mortalidad, ¿dónde está? Primer lugar. ¿Cómo explicar esto? ¿Cómo explicar esto? ¿Qué podrían decir? ¿Por qué que en incidencia está en el tercer lugar y en mortalidad está en el cuarto? Ujú. Lo, lo correcto o lo lógico sería suponer que así como aumenta la incidencia o así como está a la par la incidencia, va a la par la mortalidad, ¿no es cierto? ¿Por qué la próstata, por ejemplo, baja al tercer lugar en mortalidad? Entonces aquí es evidente que el comportamiento no es el mismo de una neoplasia con otra. Por ejemplo, el cáncer de próstata, si bien es cierto, es el más frecuente en varones, pero no es tan agresivo. El diagnóstico puede ser incluso tardío en estadio 3, 4, y con los esquemas de tratamiento podemos estirar la sobrevida a muchos años. No sucede esto con el estómago. Podemos hacer un diagnóstico incluso temprano
ya en estadio 2, 3, y de por sí son tumores agresivos que la supervivencia pues es baja a los 5 años. Es por ello que en mortalidad es el primero, porque es uno de los tumores más agresivos. ¿De acuerdo? Entonces, después, poco a poco, cuando veamos, y más adelante, en comparación con el de colon y recto, van a ver que el comportamiento de colon y recto es un comportamiento mucho menos agresivo que el resto de neoplasias. ¿Ya? Esto es ya debido pues a características ya genéticas y del nivel de infiltración y de diseminación que lo vamos a ver según la ubicación. Muy bien. Características clínicas de esta neoplasia, pues el cáncer gástrico generalmente no es fácil de detectarlo precozmente. ¿Por qué? Porque se confunde muchas veces con que el paciente tiene gastritis. Y es más, los médicos siempre lo tratan como gastritis, como úlcera. ¿Por qué? Porque viene con cierta indigestión, acidez estomacal, a veces cierto dolor, náuseas, vómitos, y todo el mundo cree que le hizo daño a algo. Se confunden con que fue litiasis, con que fue diarrea, en fin, y recibe solo tratamientos paliativos, paliativos, y empieza a perder peso. Cuando empieza a perder peso, significa que ya la enfermedad ha avanzado mucho más allá del plano local. Y más aún cuando el paciente ya está obstruido, es decir, cuando ya da el síndrome pilórico y ya pues la enfermedad, imagínense, nos ha ganado y ha pasado el plano local a un plano regional o a un plano sistémico. Por eso es que el diagnóstico normalmente, lamentablemente, desde el punto de vista clínico, es tardío, rara vez se detecta precozmente. Y a veces se detecta precozmente solamente cuando viene por una gastritis. Lamentablemente no da cuadro clínico directo. ¿Qué hacer? Después vamos adelantándonos ya. Entonces, ¿cómo detectar precozmente un cáncer gástrico? Resulta que en estos países donde existe alta incidencia de cáncer, hay programas de detección precoz. Así como ustedes habrán revisado, ya rotaron por ginecos y que no han rotado, van a darse cuenta que hay programas de detección precoz de enfermedades. Por ejemplo, en mujer existe cáncer de cuello uterino. Para evitar el diagnóstico tardío es que se hacen programas de detección precoz. Cáncer de mama, hay programas de detección precoz. Y en esos programas de detección precoz siempre hay un examen de tamizaje que sirve para colar toda la mayor parte de pacientes. En cáncer de cuello uterino está el Papa Nicolau. En cáncer de mama está el simple autoexamen de mama o se avanza a la mamografía, por ejemplo. Y así, existen siempre exámenes de tamizaje. En cáncer gástrico existe también plan de detección precoz del punto de vista clínico, sino que también del punto de vista ya ah, imagenológico. En este caso es la endoscopía, el examen de descarte. ¿De acuerdo? Entonces es importante saber cuál es el cuadro clínico más o menos, pero lamentablemente no esperemos que venga el paciente pues con todo el síndrome pilórico de náuseas y vómitos postprandiales, que ya venga con pérdida de peso, que ya esté con melena, que ya esté anémico. Ese paciente pues posiblemente esté en estadio 3, 4, que solamente le vamos a diagnosticar para decirle, ¿sabe qué? Ya a usted le queda poco tiempo de vida. Entonces no debemos llegar a eso, a esos niveles. Una de las formas de hacer diagnóstico precoz temprano es saber detectar cuáles son esos factores de riesgo para poder hacer un buen tamizaje en la población. De tal manera entonces que si uno detecta ciertos pacientes con factores de riesgo, a esos pacientes va a ir el tamizaje, que es en este caso la endoscopía. Punto uno es la edad. Cuanto más edad tiene, más riesgo hay de que tenga cáncer gástrico. La edad entre 75 y 84 años en algunos casos. ¿Qué más? Que haya enfermedades o condiciones predisponentes. ¿Ya? Como vamos a verlo en ciertos pacientes que tienen gastritis crónica, atrófica, en pacientes que ya han sido operados por el estómago, en fin, son pacientes que ya tienen condición previa. Otros, el género masculino se considera un factor de riesgo, fumadores, historia familiar de que ya la mamá, papá, abuelo hayan tenido cáncer gástrico, el sedentarismo, la radiación
y la alimentación. Es importante cómo el consumo de compuestos altamente que tengan nitritos generalmente son carcinogénicos. ¿Y dónde están estos alimentos? Generalmente en los alimentos ahumados. Aquí, así que si a ustedes les encanta todos los alimentos ahumados que van a la parrilla, todos los que son directamente hechos a la brasa, estos alimentos tienen alta concentración de nitritos que van a nitratos y estos son altamente carcinogénicos. Es por ello que en ciertos lugares, ciudades, países con la costumbre de comer estos alimentos, y vamos a ver que en la selva, por ejemplo, se come la cecina frecuentemente, que es un alimento ahumado, tienen alta incidencia de cáncer gástrico. Y otra vez el Helicobacter pylori metido en esta danza. Ya vimos que fue culpable de la úlcera péptica y también está altamente relacionado en el proceso de carcinogénesis eh, pues, con el adenocarcinoma. ¿Ya? Parece ser uno de los factores principales asociados también a la carcinogénesis. Genera cambios precancerosos en el revestimiento de la mucosa gástrica, el proceso de infección crónica hace que también pueda producir una inflamación y la gastritis crónica trófica ya de por sí también es un factor de riesgo. Es por ello que hay que tratar y está dentro del esquema que el Helicobacter pylori debe detectarse precozmente porque está asociado a la úlcera péptica y al cáncer gástrico. Todo paciente con Helicobacter pylori debe tratarse precozmente contra esta germen. Ok, veamos cómo se diagnostica el cáncer gástrico, pues es con la endoscopía y la biopsia. Y la biopsia nos va a dar una clasificación. Entonces aquí hay varios métodos de clasificación del cáncer gástrico. El que más usamos es el estadiaje por el TNM. ¿Ya? El TNM que nos dice más o menos el grado de profundidad. El TNM que es la abreviatura para decir tumor, nódulo, metástasis. Según el compromiso del tumor, que es el grado local, ¿ya? Si es que está comprometiendo a mucosa su mucosa, que lo vamos a ver con otro gráfico, según el compromiso regional, que son los nodos locales, regionales o a distancia, y según el compromiso sistémico, que haya metástasis en algún órgano que normalmente es hígado. Después hay otra clasificación macroscópica, ahí está la que se ve según la apariencia del tumor, y tenemos una clasificación histológica, que aquí hay varios a su vez, tenemos por el OMS, clasificación de Brodes, de Laurin, de Min, en fin, que son para verificar ya desde el punto de vista histológico, por el grado de diferenciación celular, por el patrón de crecimiento, por el tipo histológico, por el patrón de crecimiento, y aquí vamos a ver que normalmente de esto, ¿cuál usamos? El TNM, ¿ya? Y otra es la clasificación, por ejemplo, de Ming, ¿ya? Y de Lauren. Es decir, vamos a encontrar los reportes de anatomopatológico que van a decir, pues este es un adenocarcinoma medianamente diferenciado, levemente diferenciado, altamente diferenciado, ¿no es cierto? ¿Ya? Esa es una forma de clasificarlos desde el punto de vista histológico o microscópico. En cambio, el TNM es una clasificación que según el avance del tumor, según el plano muscular, según si hay nódulos o metástasis. Vamos a ver entonces la clasificación o los tipos de tumores. Ya tenemos el cáncer gástrico temprano, que es un cáncer que compromete la mucosa y su mucosa. Es una forma de decirle al tumor es que comprometen solamente la mucosa y su mucosa a llamarles cáncer temprano. También se le llama cáncer incipiente o early cancer en inglés. ¿Ya? Son a veces lesiones in situ. Sin embargo, estas lesiones podrían tener o no tener metástasis local. ¿Ya? Pero hablamos de early cancer o cáncer precoz o cáncer temprano para referirnos, y esto es pregunta de examen, a tumores que comprometen solamente la mucosa y su mucosa. Por eso es que dice ahí, pudiendo presentar metástasis regionales. Eso
independientemente de eso, es un tumor temprano, ¿de acuerdo? Puede que tenga o no lo tenga, pero basta que simplemente sea mucosa, es un early cancer. Bien, luego tenemos la clasificación endoscópica de estos early cancer. Los, la clasificación endoscópica de cáncer gástrico temprano es la clasificación japonesa, ¿ya? El cáncer gástrico temprano, pues, es difícil, tiene que ser un experto gastroenterólogo que sepa clasificar la lesión gástrica. Y aquí hay tres tipos de cáncer gástrico temprano según la clasificación española. La que es elevada o vegetante, la que es superficial, y ahí se divide en elevado, plano, deprimido, y la que es excavado, en la que puede ser, pues, diferentes tipos. Un excavado simple, un excavado más profundo o mezcla de ellos. ¿Ya? Esto ya es una clasificación endoscópica. Aquí simplemente el gastroenterólogo debe informarnos si ellos mismos colocan este es un early cancer tipo 1, tipo 2 o tipo 3, nada más. Y acuerden que simplemente es compromiso de la mucosa y submucosa. ¿De acuerdo? Observen, y esto va a ser pregunta de examen. Clasificación japonesa para early cancer, para diferenciar del cáncer gástrico avanzado. El cáncer gástrico avanzado es una forma de definir a los tumores que ya están más allá del T1, o sea, T2 o T3, ¿ya? Y incluso que pueden invadir la serosa, ¿ya? Entonces, ese es el cáncer gástrico avanzado, ¿ya? Y pueden haber compromiso regional, sí, o a distancia, eso no hay ningún problema. Pero ya, siempre que ya esté atravesando la muscular, es un cáncer gástrico avanzado. Observen lo importante de esto. Observen que basta que la lesión, la úlcera, ya haya atravesado la muscular, ya es un cáncer gástrico avanzado. Y esto nos da el pronóstico. ¿Qué se usa para ello? La clasificación endoscópica de Borman. Por eso es que quería que noten la diferencia. Una cosa es la clasificación endoscópica de early cancer, la clasificación japonesa, y esta es la clasificación endoscópica de Borman, que se vuelve a dividir en tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Sin embargo, en algunos casos hablan de la clasificación tipo 5, que es un cáncer no clasificable. Observen que la clasificación de Borman aquí ya es una lesión mucho más grande porque ya compromete la muscular, que puede ser una lesión elevada, ya, poliposa, ulcerada, la 3 ulcerada deprimida y la 4 que es una lesión infiltrante difusa. La 4 a veces puede ser muy complicada de diagnosticar o pasar por alto. Imagínense, la clasificación 4, ¿ya? También se llama, ahí dice entre paréntesis, linitis plástica. Da la impresión que solamente fuera una gastritis y algún gastroenterólogo novato podría confundir que es una gastritis crónica, atrófica.